¿Cómo están, estimados y estimada? Hoy veremos un tema de fisiopatología muy importante dentro de la gastroenterología, como es el reflujo gastroesofágico, que es una patología muy prevalente en la población mundial. En primer lugar, les hablaré de la anatomía del esófago, ¿no es cierto? Que el esófago responde a este largo tubo que está conectando parte del tubo digestivo. Recordar que el tubo digestivo comienza en la boca, se continúa con la faringe y luego con el esófago, que es el tubo que nos compete ahora. Que este largo tubo va a transitar por parte de el cuello, parte del tórax y parte del abdomen para llegar a un reservorio que es el estómago. El epitelio del esófago es un epitelio pluriestratificado, no cornificado, plano, que no está hecho para resistir el ácido. En esta zona le recalco que no ocurre digestión de los alimentos y tampoco ocurre reabsorción de los alimentos. Solo es un mero paso del alimento de la cavidad oral hacia el estómago. Acá tenemos la parte más distal del esófago donde vemos un esfínter, el esfínter esofágico inferior, que es un esfínter funcional, no anatómico, ¿ya? Que está regulado en forma local y por hormonas. En cambio, el estómago, que es este gran reservorio que estamos viendo acá, tiene un esfínter muy potente en la región distal, el esfínter pilórico, que este esfínter sí es un esfínter anatómico muy potente formado por musculatura lisa circular. Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es patológico cuando se hace frecuente el ascenso del contenido desde el estómago hacia la parte proximal del tubo digestivo, pasando por el esfínter esofágico inferior hacia el esófago, ascendiendo muchas veces hacia la cavidad oral, comprometiendo la cavidad oral, causando faringitis, causando daño en las piezas dentales y también en la parte superior de la vía aérea, como mencionaremos más adelante. Por lo tanto, este ascenso patológico del contenido desde el estómago hacia el esófago es el llamado reflujo gastroesofágico. Recordar que el estómago tiene un pH muy corrosivo, muy ácido, entre 1,2 de pH. El estómago tiene un epitelio especial para resistir este pH, tiene una estructura histológica especial, como es un mucoprotector que fabrican las células mucosas, ¿no es cierto? Y además presenta una capa de bicarbonato bajo este mucoprotector antes de llegar a tener contacto este ácido con el epitelio del estómago. Por lo tanto, es una barrera muy eficiente para contener el pH corrosivo del estómago, que está hecho para participar en la digestión de los alimentos. Entonces, por lo tanto, cuando se devuelve el contenido desde el estómago hacia el esófago, a ese fenómeno se le llama reflujo gastroesofágico y va a ser patológico si va a ser mantenido en el tiempo, aumenta en frecuencia y produce trastorno en el funcionamiento del individuo y otras alteraciones morfológicas y histológicas a nivel del esófago distal. Etiología y fisiopatología. Este reflujo gastroesofágico se presenta más o menos en un día a un 20% de la población mundial. Se produce cuando los mecanismos de defensa del esófago inferior son sobrepasados por el reflujo del contenido desde el estómago hacia el esófago. Hay condiciones predisponentes, por supuesto, como son la hernia del hiato esofágico, la incompetencia del esfínter gastroesofágico inferior, que es la más frecuente, la más prevalente en la población, o una disminución del vaciamiento gástrico por diferentes causas, diferente etiología o por fármaco. Fisiopatología. Como dijimos anteriormente, la causa más importante del reflujo gastroesofágico es la incompetencia de este esfínter, por el cual el contenido gástrico es capaz de pasar de una zona de alta presión que se genera en el estómago hacia una zona de baja presión como es el esófago a través de este esfínter. ¿Ok?
Esto puede ser debido a ciertos alimentos que contienen cafeína, como el chocolate, las bebidas cola, el café, por ejemplo, o también por ciertos fármacos que esté tomando el paciente en forma crónica por diferentes patologías que alteren el funcionamiento del esfínter gastroesofágico, el vaciamiento del estómago o las dos cosas. Manifestaciones clínicas del reflujo gastroesofágico. Las manifestaciones digestivas son las más importantes y que nos ayudan a hacer el diagnóstico de esta patología. Un diagnóstico que es clínico al paciente, pero que podemos corroborar con exámenes, como vamos a ver más adelante de esta patología. Síntomas digestivos. La pirosis es la manifestación clínica más importante del reflujo gastroesofágico, que consiste en una sensación de quemazón, de ardor retroesternal que sufren los pacientes, que relatan los pacientes, que comienza de la zona, desde la región abdominal, de la zona epigástrica, hacia el resto del esófago, causando un gran malestar en el paciente que lo lleva a consultar. Acá estamos viendo cómo se inicia ese ardor, esa quemazón en parte del estómago y que asciende hacia el esófago. Acá estamos viendo en esta imagen cómo comienza este ardor en la región desde el estómago hacia el esófago, causando esta quemazón, este ardor. También puede comprometer, se asciende a la parte más alta del tubo digestivo por este reflujo, esta regurgitación de alimentos y de ácido hacia el cabello oral, comprometiendo las piezas dentales, causando una gran erosión del esmalte de dentina de todos los dientes. Síntomas respiratorios que son importantes tenerlos en cuenta porque muchas veces los pacientes consultan por manifestaciones clínicas respiratorias y no digestivas al médico, o sea, manifestaciones indirectas del daño que produce el reflujo gastroesofágico. Presentan los pacientes laringitis crónica por este reflujo, una inflamación crónica de la zona de la laringe manifestándose como una alteración de las cuerdas vocales, una disfonía, especialmente matinal, afonía que presentan los pacientes también, tos crónica que pareciera un cuadro respiratorio, por ello consultan a un médico broncopulmonar, por ejemplo. Espasmo laringio, dado el reflujo que tienen estos pacientes durante la noche. El espasmo laringio ayuda a cerrar las cuerdas vocales, acá estamos viendo la laringe, aquí estamos viendo las cuerdas vocales, el espacio glótico que comunica, ¿no es cierto?, con la vía aérea, que se cierra ante la llegada del reflujo gastroesofágico a esta zona. ¿Se fijan? Puede desencadenar un cuadro asmático en pacientes proclives, ¿no es cierto? Bronquitis obstructiva a repetición, secreciones faríngeas concomitantes, permanentes, frecuentes, crónicas, o en algunos pacientes más crónicos, una neumopatía, una neumonía a repetición por broncoaspiración de contenido ácido que la hace ser muy grave. Complicaciones del reflujo gastroesofágico. La más frecuente es la inflamación crónica, por supuesto, la esofagitis, lo cual va a llevar en el tiempo a que en la parte más distal del esófago ocurra lo que se llama el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una condición patológica en la cual se produce una metaplasia esofágica. ¿Qué quiere decir eso? Que el epitelio del esófago en la zona más distal, en la zona que está más cercana con el estómago, cambia histológicamente de un epitelio plano, estratificado, escamoso, a un epitelio parecido al del estómago o al del intestino, es decir, un epitelio columnar, hecho para resistir mejor el ácido. Pero lamentablemente esta adaptación crónica que tenemos propio de los organismos vivos nos lleva a que en el tiempo esta sea una lesión precancerosa y el esófago de Barrett hoy día se asocia a cáncer de esófago en el tiempo, el famoso adenocarcinoma esofágico, propio de la zona distal del esófago. También puede producir broncoespasmo, ¿no es cierto? Cierre de la vía aérea por esta broncoaspiración que está haciendo del contenido ácido, de contenido alimentario que está ascendiendo por el tubo largo que es el esófago hacia la parte más alta de la vía aérea,
hacia la laringe, hacia los dientes, etc. Espasmo esofágico es un dolor muy intenso en la zona retroesternal que lleva a consultar al paciente pensando en un dolor precordial, en un dolor asociado al corazón, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con un infarto. Neumonía producto de esta broncoaspiración de contenido gástrico hacia la zona respiratoria. Y como dijimos, causar una erosión dental crónica, especialmente en la cara posterior de los dientes, en la arcada superior, pero puede abarcar todos los dientes, como estamos viendo acá, y causar gran destrucción de ellos, que lleva a consultar también a los pacientes. Este es el esófago de Barre. Esta es la parte distal del esófago. Tenemos acá al fondo el epitelio del estómago. Esta es la zona del esfínter que está abierto. Acá vemos cómo el epitelio del estómago asciende hacia el esófago, tratando de abarcar la mayor cantidad de esófago con este epitelio para poder resistir de mejor manera el ácido clorhídrico. Como dijimos, está asociado al cáncer de esófago en esta zona distal, al adenocarcinoma esofágico. Nuevamente el esófago de Barre, se fijan, debiera llegar hasta aquí, la zona del epitelio del estómago. Fíjense cómo cambió el epitelio y está abarcando y invadiendo parte de la zona distal del esófago. Esto se ve por una endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Complicaciones del reflujo, como dijimos, a largo plazo por esta metaplasia en la zona distal, es el adenocarcinoma esofágico en esta zona, cáncer de esófago en el fondo, ya que el cáncer típico del esófago es el carcinoma espinocelular, escamoso del epitelio propio del esófago, pero no este adenocarcinoma que se produce en esta zona distal del esófago, que es semejante al cáncer de estómago y semejante al cáncer de colon. Además tenemos la hernia del hiato, que es una condición patológica en la cual parte del estómago ascendió hacia el tórax. ¿Se fijan? Esto es parte del estómago. Acá tenemos el esófago. El hiato esofágico es una condición normal, una abertura normal que tiene el diafragma para permitir el paso del esófago desde el tórax hacia el abdomen, pero en condiciones de aumento de la presión intraabdominal por sobrepeso, por hacer fuerzas desmedidas, este hiato se va ensanchando hasta aumenta su diámetro y finalmente permite que este contenido de estómago ascienda, causando estrago y complicación en el paciente, con dolor en esta zona y mucho reflujo gastroesofágico, con las consecuencias que ya mencionamos anteriormente. ¿Cómo se estudia esta enfermedad de reflujo gastroesofágico? Por medio de endoscopía digestiva alta, como estamos viendo acá, ¿no es cierto?, en la cual se ingresa un tubito por la boca que pase por la orofaringe, ¿no es cierto?, laringofaringe, esófago, hasta llegar al estómago, donde podemos objetivar, ¿no es cierto?, el daño en el esófago, posibles daños en el estómago también, permitir ver anomalías en la zona, tomar biopsia para descartar cáncer de esófago, cáncer de estómago en estos pacientes, etc. También podemos estudiarla por medio de la radiografía contrastada con varios, como estamos viendo acá, en el cual el paciente toma un contenido que es un contenido que tiene varios, que nos va a ayudar a tomar una serie de radiografías para ver si hay reflujo del contenido de estómago hacia el esófago. También tenemos otras dos pruebas, dos exámenes que son muy importantes y clave para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, como es la prueba de pH, de medición del pH por 24 horas en el paciente, y la manometría esofágica de alta resolución, que permite evaluar las condiciones del esfínter gastroesofágico durante 24 horas. Acá estamos viendo parte de los exámenes, cómo se hace la prueba de medición del pH esofágico. Se le pone al paciente una sonda hacia la zona más distal del esófago, ¿no es cierto?, un catéter, y con un aparatito por 24 horas se va evaluando las condiciones de reflujo de esa zona que están midiendo pH. Esto nos permite objetivar
indudablemente cómo está funcionando el esfínter gastroesofágico inferior y la cantidad de veces que el paciente tiene este reflujo durante las 24 horas, que es muy importante y objetiva el diagnóstico de un reflujo gastroesofágico leve, moderado, severo, como estamos viendo acá, siguiendo este reflujo. La manometría esofágica, muy semejante, ¿no es cierto? También se coloca un catéter sensor que va a medir el tono del esfínter en la zona más distal y permitir hacer un diagnóstico objetivo de la incompetencia del esfínter gastroesofágico inferior con este aparataje. Tratamiento no farmacológico del reflujo gastroesofágico, que es muy importante poder prevenirlo, ¿no es cierto? Y tratar en su primera etapa para impedir que progrese la patología. Modificaciones del estilo de vida del paciente. Enseñar a los pacientes a evitar los factores de riesgo que agravan los síntomas del reflujo gastroesofágico, como es dejar de fumar, no beber, ¿no es cierto? Bajar de peso si están en sobrepeso, obesidad, no comer 3 horas antes de dormir. Recordar que el estómago se vacía más o menos en promedio en 3 horas. Por lo tanto, si comemos muy tarde, va a estar trabajando el estómago con toda la potencia que tiene y causando gran cantidad de reflujo en la noche por producto de este hábito nocivo de comer en la noche muy tarde. No consumir alimentos o bebidas que contengan cafeína, como nombramos anteriormente. La cafeína que está presente en alimentos, ¿no es cierto? Y en algunos bebestibles como el té, café, van a producir incompetencia del esfínter gastroesofágico inferior. ¿Ok? Tratamiento no farmacológico del reflujo gastroesofágico, continuando con ello, evitar alimentos grasos, especialmente en la noche. No tomar bebidas carbonatadas, ricas en cafeína, que además tienen un pH muy ácido, que es deleterio para el esófago y los dientes también. Evitar cítricos, especialmente si gatillan algunos de los síntomas. No comer porciones abundantes de comida que por sí van a llevar a una incompetencia del esfínter. Intentar comer, por ejemplo, en pequeñas porciones durante las comidas. No realizar inmediatamente ejercicio después de comer, ya que el estómago está con mucho contenido en su interior, por lo tanto van a causar una incompetencia y gran cantidad de reflujo en este intento de hacer ejercicio postprandial, post comida. Intentar dormir con la cabeza elevada, poniendo almohadones o levantando la parte de la cabecera de la cama, de respaldo, levantando el respaldo de la cama, un par de centímetros si tienen reflujo en forma muy importante. ¿Ok? Por lo tanto, es importante ver estas imágenes para que lo asocien a este tratamiento no farmacológico del reflujo gastroesofágico. Tratamiento farmacológico del esfínter gastroesofágico. El objetivo que tiene el tratamiento farmacológico es muy importante, se basa en 3 pilares. Por uno, aumento del vaciamiento esofágico. 2, disminución de la acidez del reflujo gastroesofágico. Y 3, proteger la mucosa del esófago. Para ello, se van a utilizar una serie de fármacos. Los más comunes son los antiácidos que estamos viendo acá, una serie de antiácidos que producen alivio rápido pero corto del malestar, de la pirosis, de este ardor retroesternal, de este malestar a nivel del estómago también, por medio de este antiácido que neutraliza el pH, el ácido clorhídrico, como dijimos, que tiene un pH muy corrosivo, entre 1 y 2, deben tomarse entre 1 a 3 horas después de las comidas y al acostarse. ¿Ya? Tenemos también una familia de medicamentos que son muy importantes en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, como son los inhibidores receptores de histamina H2, como la ranitidina, la famotidina y la semitidina, como estamos viendo acá. Tratamientos farmacológicos también tenemos otro tipo de fármacos como más potentes, como son los inhibidores de la bomba de protones a nivel de la mucosa del estómago, como el omeprazol, el lansoprazol, que son más frecuentes y más conocidos por la población. Estos favorecen la curación esofágica alrededor del 80-90%. Recordemos que el omeprazol, el lansoprazol
puede inhibir hasta un 100% la producción de ácido clorhídrico, como vemos acá. Otro grupo de fármacos son los citoprotectores, como el sucralfato que estamos viendo acá, que protegen la mucosa inflamada, la mucosa dañada, la erosión, el daño, las ulceraciones que se producen tanto a nivel de esófago como de estómago. Y por otro lado tenemos otro grupo de medicamentos también muy importantes dentro del tratamiento del reflujo gastroesofágico, como son los fármacos prokinéticos, procinéticos, como la metoclopramida o la dompiridona o la cisaprida, que van a aumentar, ¿no es cierto?, la motilidad del esófago, los cuales van a aumentar el peristaltismo, van a aumentar las ondas de contracción que se inician en el tubo digestivo justamente en el esófago para continuar hacia más distal, hacia el estómago, hacia el intestino y así hacer progresar todo el contenido dentro de este largo tubo digestivo que son muy importantes y que facilitan mantener el tono del esfínter gastroesofágico inferior, facilitando también el vaciamiento y reduciendo el riesgo de reflujo gastroesofágico durante el día. Por lo tanto, este tratamiento farmacológico más las medidas no farmacológicas para tratar el esfínter son muy importantes para contener y aliviar los síntomas severos y desagradables que se producen en estos pacientes crónicos y de esta manera manejar de mejor medida su calidad de vida. Tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico. Se va a realizar cuando el tratamiento médico haya fracasado o presente complicaciones, como la estenosis esofágica, como una esofagitis crónica o una hemorragia digestiva alta. La mayoría se realizaría por laparoscopía y su objetivo va a ser reducir el reflujo de contenido gástrico, potenciando la integridad del esfínter gastroesofágico. La técnica consiste, esta fondoaplicatura que se llama, consiste en que el fondo del estómago, es decir, parte del estómago, se va a soltar en esta zona y se va a pasar por detrás para que rodee la parte más distal del esófago y se sutura, ¿no es cierto?, produciendo una especie de esfínter anatómico. Para evitar complicaciones, se deja una pequeña fracción de él sin esta fondoaplicatura. Lo mismo acá. Estamos viendo la fondoaplicatura, cómo se hace y cómo se hizo, ¿no es cierto?, una liberación de parte de él para permitir que el paciente pueda botar gases en forma normal. En esta otra imagen estamos viendo la cirugía que se realiza para una hernia hiatal, es decir, una hernia en la cual se reduce el contenido del estómago desde el tórax hacia el abdomen, que debe ser lo normal, ¿no es cierto?, y acá se tracciona el esófago para que pueda cerrarse el hiato que está muy grande en su diámetro para que vuelva a ser más anatómico, más funcional, más normal. Todas estas técnicas lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Ok? Muchísimas gracias por vuestra atención. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Y comparte el video con todos tus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad.